La carga es un componente de la cadena de logística sumamente importante en el comercio mundial, ya que este representa la manifestación física del comercio entre empresas, consumidores y economía. La gestión adecuada de la carga puede mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos de transporte y mejorar la satisfacción del cliente mediante las entregas puntuales. Además, comprender las especificaciones y regulaciones de la carga ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos legales, minimizando el riesgo de sanciones e interrupciones. Por ejemplo, un proveedor de logística se especializa en el transporte de carga sensible a la temperatura, como productos farmacéuticos. Puede optimizar sus operaciones invirtiendo en equipos especializados, garantizando la integridad del producto y manteniendo el cumplimiento de las regulaciones de la industria. Esto no solo mejora la reputación de la empresa, sino que también fomenta las relaciones a largo plazo con los clientes, que confían en la entrega segura y puntual de su producto. Tipos de carga. Los tipos de carga en logística se clasifican principalmente según su naturaleza, estado físico y condiciones de manipulación. Conocerlos es fundamental para determinar el embalaje, el transporte y los protocolos de seguridad adecuados. Carga general. Se requieren de algún tipo de embalaje y se transportan en cantidades individuales. Suelta. Es la carga que se maneja en sacos, cajas, bultos, pacas, piezas, maquinaria, entre otras. Y además forman pequeños lotes para distintos destinatarios, por ejemplo, llantas, cilindros, piezas de maquinaria. Unitarizada. Mercancía que ha sido agrupada en unidades más grandes para facilitar su manejo, como cajas paletizadas o contenedores. Carga granel. Son los materiales sólidos, líquidos o gaseosos que se transportan sin empaquetar ni embalar directamente en bodegas, tanques o tolvas. Los sólidos se refiere a granos, minerales, carbón, fertilizantes. Los líquidos al petróleo, químicos, aceites. Y de gases, el gas natural. Carga perecedera. Productos que sufren una degradación normal en sus características físicas, químicas y biológicas. Requieren un control estricto de temperatura mediante la cadena de frío. Por ejemplo, las frutas, las verduras, las carnes, los lácteos, flores frescas y ciertos productos farmacéuticos. Carga frágil. Mercancía que por su naturaleza puede dañarse fácilmente ante golpes, vibraciones durante su manipulación y el traslado. Ejemplos: artículos de vidrio, cerámica, obras de arte o dispositivos. Cargas peligrosas. Son los materiales o productos que representan un riesgo para la salud, la seguridad pública o el medio ambiente. Su transporte está regulado estrictamente por normativas internacionales como las de la ONU y se divide en 9 clases: explosivos, gases, líquidos, sólidos, inflamables, sustancias tóxicas, radiactivas, etc. Ejemplo: fuegos artificiales, ácidos, combustibles, baterías de litio. Carga de dimensiones o peso especial. Carga de proyecto. Mercancía de gran tamaño y peso que exceden los límites estándar de los contenedores y vehículos de carga habituales. Por ejemplo, las turbinas eólicas, la maquinaria, la industria pesada y partes de puentes o locomotoras. Carga de valores. Son los artículos u objetos que poseen un valor comercial muy alto y son vulnerables a robos, por lo que requieren protocolos extremos de seguridad, monitoreo y seguros especiales. Por ejemplo, joyas, dinero en efectivo, metales preciosos u obras de arte de alto valor. Los riesgos. Los principales riesgos se pueden agrupar en la siguiente categoría: riesgos operativos o de manipulación, embalaje y estiba deficiente, cargas mal aseguradas, apilamiento incorrecto o distribución desequilibrada que provocan daños fuertes durante el trayecto, rotura y deterioro.
golpes o caídas por el uso inadecuado de montacargas y maquinarias en almacenes o puertos. Ruptura de la cadena de frío. Variaciones de la temperatura que echan a perder alimentos, productos farmacéuticos o químicos. Riesgo de seguridad, robo y fraude. Hurto y asalto, robo parcial o total de la mercancía, siendo una amenaza constante en rutas de transportes y bodegas. Vandalismo y piratería. Daños intencionales a la mercancía o secuestros de unidades, especialmente en tramos marítimos o zonas de alto riesgo. Riesgos ambientales y extremos. Desastres naturales, terremotos, huracanes, inundaciones o tormentas que destruyen la carga o bloquean las rutas de distribución. Clima extremo. Exposición prolongada a humedad extrema, calor o frío, que causan oxidación o condensación dentro de los contenedores. Controles fronterizos o aduaneros. Retrasos en puertos o fronteras que pueden paralizar embarques enteros. Riesgos derivados del transporte. Accidentes de tránsito, volcaduras, colisiones o salidas del camino durante la ruta. También entraría las fallas mecánicas, serían las averías en el vehículo o mal estado de los contenedores que detienen la operación. Riesgos propios de mercancía. La naturaleza de los bienes, cargas perecederas como alimentos o mercancías de alto valor que tienen un riesgo intrínseco más alto de daño. Cargas peligrosas. Exposición a fugas, derrames, combustible espontánea o explosiones, los que exigen un protocolo logístico estricto para evitar sanciones severas. Seguramente has escuchado el término de mercancía peligrosa, pero ¿qué significa realmente? No es solo una etiqueta, se trata de cualquier producto o sustancia que por sus características químicas o físicas puede ser un riesgo real durante su transporte. Si no se maneja bien, pueden pensar que es en incendios, derrames tóxicos o explosiones. Por eso, en estas mercancías están estrictamente reguladas a nivel mundial, desde cómo se embalan y cómo se marcan con señales específicos, hasta la documentación que las acompaña. El objetivo de todo este protocolo es simple pero crucial, para poder brindar nuestra seguridad y proteger el medio ambiente, y así asegurar que, sin importar qué tan delicada sea la carga, llega a su destino y sin causar ningún accidente. Cuando hablamos del transporte de mercancía peligrosa, es fundamental entender que no todo riesgo es igual, y por eso existen 9 clases internacionales que la categorizan en estas sustancias según su naturaleza y el tipo de peligro que puede representar. Bueno, tenemos la clase número 1, que engloba a los explosivos desde materiales y objetivos pirotécnicos hasta sustancias que pueden reaccionar químicamente de forma violenta. Luego tenemos la clase número 2, donde clasificamos todos los gases, y aquí incluimos tanto gases puros como mezclas que están comprimidos licuados o disueltos, como el butano y el oxígeno que utilizamos habitualmente. La clase número 3 encontramos los químicos inflamables, como la gasolina o los disolventes, cuya enacimiento que ya pueden esto como que arder o con facilidad en arder una chispa o calor. Tenemos la clase número 4. Es muy interesante porque se divide en 3 niveles. Tenemos el nivel 4.1 para los sólidos inflamables. La 4.2 para sustancias que pueden incendiarse espontáneamente al contacto con cualquier aire, y como el carbón en polvo. Y la 4.3 es para aquellas que al tocar el agua liberan gases inflamables, algo sumamente delicado. Y por lo otro, tenemos la otra, que es clase número 5, que se centra con los
en la combustión, igual a la que embarca la 5.1 y abarca los combustibles que alimentan el fuego con oxígeno. Y la 5.2 es los peróxidos orgánicos, que son altamente inestables y requieren un control estricto de temperatura. La clase número 4 es muy interesante porque se divide en 3 niveles. La 4.1 son para sólidos inflamables. La 4.2 para sustancias que pueden incendiarse y espontáneamente al contacto con el aire, como el carbón en polvo. Y la 4.3 son para aquellas que al tocar el agua liberan gases inflamables, pero como algo sumamente delicado. La clase número 5 se centra en la combustión. También son por 2 niveles, que tiene como la 5.1 que abarca a los combustibles que alimentan el fuego con oxígeno, y la 5.2 a los peróxidos orgánicos, que son altamente inestables y requieren un control estricto de temperatura. La clase número 6 tratamos con el riesgo biológico y químico, que tenemos la 6.1, que son las sustancias tóxicas capaces de dañar gravemente la salud en dosis pequeñas, y en la 6.2 son materiales infecciosos como despechos clínicos que contienen patógenos. La clase número 7 son identificar a las materias radiactivas que requieren por un manejo especificado por su emisión de partículas, mientras que tenemos la clase número 8 que agrupa a los corrosivos como ácido fuerte, que destruyen tejidos y materiales al entrar en contacto. Tenemos la clase número 9, que es un cajón de desastre para todos aquellos objetivos y materias que representan peligros diversos durante su transporte, como las pilas de litio, el amiante o productos dañinos para el medio ambiente. Como ven, es entender estas clasificaciones no es solo una norma técnica, es la base esencial para garantizar que cualquier materia peligrosa sea manipulado y transportado con la máxima seguridad y posible. Regulaciones internacionales. Para transportar estas mercancías no es algo que se haga al azar. Existe toda una normativa internacional que dicta cómo debemos moverla dependiendo del medio que elijamos. Si hablamos de transporte terrestre por carretera, nos dirigimos por el convenio CMR utilizando la forma carta de porte. Si es por tren, aplicamos el reglamento RID. En el ámbito marítimo, el estándar es el código IMDG. Y finalmente, en el aire nos regimos por las normas de DGR y de la IATA, que son las más estrictas de todo lo que debimos en altísima sensibilidad de la seguridad aérea. Protocolo Internacional para el Transporte. Esto se basa en 4 pilares fundamentales que no admiten errores, pero primero la clasificación y la identificación. Cada producto debe llevar su código de 4 dígitos, el número ONU y su denominación oficial para saber exactamente qué tenemos entre manos. El segundo es el embalaje y el envase, que no cualquier contenedor debe estar homologado y haber superado pruebas extremadamente de caídas, presión y estanqueidad. El tercero es el etiquetado y el marcado. Tanto como los empaques como los vehículos deben llevar estos rombos de cualquier colores están caracterizados y en sus números identificados, para que ante cualquier emergencia los equipos de rescate identifiquen el riesgo. Y el segundo, en el cuarto,
está la documentación, desde la carta de porte hasta el documento específico para cargar aéreo o marítimo, donde el expediente especifica bajo su responsabilidad que no todo el protocolo se haya cumplido al pie de la letra. Tenemos finalmente que nunca debemos olvidar que la seguridad depende de dos factores críticos. El primero es la capacitación. En cualquier persona involucrada en la cadena de esta operación de almacén hasta el transportista debe tener la formación y certificada para saber cómo actuar. Y en el segundo es un plan de emergencia impecable, como de cada vehículo o buque debe llevar considerados sus equipos de protección individual, las fichas de intervención y los materiales necesarios para contener cualquier derrame. Mi nombre es Naomi Godoy. Aquí llamamos empaque. El empaque es la parte visible externa del producto que cumple varias funciones como proteger el producto, facilitar su manejo, promover su venta y comunicar información sobre el producto, como la marca, ingredientes, instrucciones, entre otras cosas. Suele ser la primera impresión que los consumidores tienen de un producto. Puede estar hecho de diversos materiales como cartón, plástico, vidrio, entre otros, y puede tener diseños atractivos para atraer a los compradores. Por ejemplo, la caja de cartón que contiene una televisión, la botella de vidrio de una bebida o la bolsa de plástico de un producto alimenticio. Aquí llamamos embalaje. El embalaje se enfoca principalmente en la protección y la seguridad del producto durante su transporte y almacenamiento. Su objetivo principal es evitar daños, roturas o deterioros del producto durante su manipulación y almacenamiento. Por ende, el embalaje es mucho más robusto, está diseñado especialmente para resistir condiciones adversas durante la logística y distribución. Puede incluir materiales internos de amortiguación como espuma o papel burbuja. Un buen ejemplo de esto es la caja de cartón externa que contiene varias botellas de vidrio de una bebida. Es el embalaje. Cada botella individualmente tiene su propio empaque. Importancia del empaque y el embalaje. El embalaje adecuado garantiza que los productos industriales lleguen a su destino final en condiciones óptimas. Cuando se diseña de manera adecuada, protege contra golpes, vibraciones, cambio de temperatura y otros factores que podrían dañar los productos durante el transporte y el almacenamiento. Un buen empaque y embalaje ayuda a minimizar la pérdida y el desperdicio de productos durante el transporte y la manipulación. Esto no solo ahorra dinero, sino que también es beneficioso para el medio ambiente, ya que reduce la necesidad de desechar productos dañados. Facilita la gestión de la cadena de suministro y la distribución. Los productos pueden apilarse y transportarse de manera eficiente cuando se utilizan embalajes diseñados especialmente para ello. Esto reduce los costos de transporte y agiliza los procesos logísticos. Facilita la identificación y el seguimiento de los productos a lo largo de la cadena de suministro. Esto es esencial para el control de inventario, la gestión de pedidos y la trazabilidad de los productos. Los diseños atractivos y las etiquetas informativas pueden influir en las decisiones de compra de los clientes. Además, el empaque a menudo sirve como una forma efectiva de destacar la marca y diferenciar un producto de la competencia. En muchos sectores industriales existen regulaciones específicas sobre el empaque y el embalaje de productos. Cumplir con estas regulaciones es esencial para evitar sanciones legales y garantizar la seguridad del consumidor. El diseño de empaque y embalaje eficiente puede ayudar a las empresas industriales a optimizar costos. Esto incluye la selección de materiales adecuados que sean rentables y respetuosos con el medio ambiente, así como la minimización de desperdicio de material en la fabricación de los envases. ¿Qué son las normativas internacionales de embalaje y por qué son tan importantes? Las normativas internacionales de embalaje constituyen un conjunto de reglas estándares que regulan el diseño, material, etiquetado y resistencia de los embalajes utilizados en el transporte de mercancías entre diferentes países. Están respaldados por organismos como la Organización Internacional de Normalización, ISO, la FAO y la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Su objetivo principal es garantizar la integridad de los productos, la seguridad del transporte y la protección ambiental. Su importancia radica en varios aspectos: evitar rechazo de aduanas, cumplir con las regulaciones de embalaje internacional, reducir el riesgo de incautación, destrucción o devolución de mercancía,
protegen al consumidor final. Los estándares garantizan que los productos lleguen en óptimas condiciones, facilitan el comercio exterior, permiten adaptar el producto a los requisitos específicos de cada país o región. Principales normativas internacionales de embalaje a tener en cuenta. Norma ISPM 15 para materiales de embalaje de madera. La norma internacional de medidas fitosanitarias número 15 fue desarrollada por la FAO y establece directrices para la madera utilizada en empaques, cajas y otros materiales de embalaje. El objetivo es evitar la propagación de plagas entre países. Exige tratamientos como el calor de 56 grados Celsius por al menos 30 minutos o la fumigación con bromuro de vinilo, además del mercado oficial ISPM 15. Regulación CMR y TIR para transporte terrestre. La Convención sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera CMR y el Acuerdo TIR regulan el transporte seguro de mercancías peligrosas por carretera. Estas normativas indican documentación obligatoria y específica para cargas peligrosas, embalaje conforme a la clasificación de riesgo y resistencia requerida, marcaje, identificación y estilo segura de la carga para minimizar riesgos durante el tránsito. Requisitos de la Unión Europea y Estados Unidos para envases de importación. Directiva 9462/CE sobre envases y residuos de envases UE regula composición, uso de materiales reciclables, etiquetados de símbolos y marcados CE. Normas de la FDA para productos que entran a Estados Unidos. Exigen materiales no contaminantes, etiquetados claros y pruebas de migración para contacto directo con alimentos. Reglamento IATA para transporte aéreo de mercancía. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA tiene manuales de embalaje obligatorios, código de identificación y recomendaciones especiales para productos peligrosos. Cada producto debe ser analizado individualmente por tipo, peso y destino. Normas ISO en el embalaje. Las normas ISO más utilizadas en el embalaje internacional son la ISO 780, símbolos de manipulación de embalaje, ISO 11607 para dispositivos médicos esterilizados y ISO 14000, gestión ambiental en el embalaje y otras cosas. Yo soy Pedro y continuaré con la exposición que han estado realizando mis compañeros. Bueno, para empezar, tengamos en cuenta que en el comercio internacional manejamos diversos tipos de mercancías según la naturaleza. Existe la carga granel, existe la carga general. La carga general que puede ser tanto unitarizada como no unitarizada y se puede clasificar de acuerdo a sus características físicas, químicas o de peligro. Como ya dijo mi compañero en las primeras diapositivas, la carga es uno de los elementos que fluye a través de la cadena logística y es importante identificar el tipo y la naturaleza de la carga a distribuir porque la planeación del proceso dependerá de estas características. Si se caracteriza adecuadamente la carga, se podrá diseñar de manera óptima los procesos logísticos. Bueno, antes de comenzar con los criterios para clasificar, quiero tocar un término que desconocemos, que es la unitarización. La unitarización nace de la necesidad de la manipulación de la mercancía. Se unitariza las mismas de manera que nos ayuda en el tema de la facilitación del desplazamiento de dicha mercancía, que puede venir en caja, bidones, sacos, paletas, contenedores, entre tantos. Bueno, entonces, entre todas las características antes mencionadas, debemos tratar de adecuar la mercancía lo mejor posible para obtener una reducción del tiempo en la movilización y evidentemente esto nos va a generar una reducción en el costo. Bueno, ahora sí, abordando el tema de los criterios que utilizamos para clasificar la carga, nos especifica que la distribución física internacional y el transporte utilizan criterios técnicos que permiten definir cómo se va a manipular, embalar, cobrar el flete y almacenar la mercancía. Los que se consideran, para mí,
los criterios esenciales son 4, que son por su tipo, que lo estaré señalando en las diapositivas, por su tipo, que es básicamente que es la que se carga general o carga masiva. Por su naturaleza, que son las características tanto físicas como químicas. Por su peso, peso y volumen realmente, que es la relación entre estos. Y por su valor comercial. Y se estarán preguntando, ¿y cómo así por su tipo, por su naturaleza? Bueno, les estaré explicando. Por su tipo, es el primer filtro en la logística que define la forma en que se presentará la mercancía. En carga general, es mercancía que requiere un embalaje, sí, solo embalaje, individualizado, y se divide en mercancía no unitarizada y unitarizada. La no unitarizada es simplemente carga suelta, bienes sueltos que se manipulan como unidades separadas. Y la unitarizada es carga suelta que se agrupan en un solo bloque para facilitar su transporte. Estas pueden venir tanto en paletas, contenedores, hasta la misma canasta de los gochos. Eso es mercancía unitarizada. Bueno, y luego tenemos la carga masiva, que la carga masiva es, como se le conoce, carga granel, que son mercancía en grandes cantidades, sin empaque ni embalaje, donde el propio vehículo sirve como envase realmente. Bueno, esta se divide en tres clasificaciones, que son el granel sólido o seco, que pueden estar los cereales o los minerales ligeros como el carbón o la piedra caliza. También está el granel líquido, que son el petróleo, los químicos, la melaza, entre otros. Y tenemos también uno muy popular en La Guaira, el granel sucio, que son minerales pulvurientos, como los verán en las minas, o la chatarra, muy conocida en La Guaira porque que se trasladaban, se distribuían camiones con contenedores de chatarra. Son, para que los conozcan, son a granel. Bueno, ya entendió lo de por cómo se clasifica por su tipo. Ahora hablemos por su naturaleza. Este criterio determina el nivel de cuidado de la mercancía, de la carga, y el equipo que debe de llevar y las condiciones ambientales de la carga durante todo el trayecto. Esto ya realmente se lo explicó mi compañera en la segunda exposición, pero yo se los vengo a continuar. Yo también las reconozco. Así que está la carga perecedera, que son productos principalmente alimenticios que sufren una degradación natural en sus propiedades organolépticas, bueno, sensoriales para más entendimiento, o microbiológicas por el paso del tiempo o condiciones del entorno. Un momentico que me duele la mano. O condiciones del entorno. Exigen cadena de frío o atmósfera controlada. Estas son frutas, carnes, pescados. Bueno, también tenemos la carga frágil. Carga frágil, que es mercancía que está propensa a sufrir daños mecánicos, roturas, rajaduras, entre otros, por impactos o vibraciones. Exige embalajes con amortiguación para protegerlas. Existe la cristalería, la cerámica, hasta electrodomésticos como televisores, que últimamente son slim, entonces son frágiles y necesitan un embalaje especial para protegerse. Ok. Tenemos la carga delicada, que no es lo mismo que carga frágil. Son similares, pero no son lo mismo. Son bienes que, sin ser necesariamente quebradizos,
requieren condiciones rigurosas del transporte para no dañarse, como los medicamentos, como chips electrónicos, obras de arte. Son mercancías que no son necesariamente frágiles, pero son delicadas. Tienen que ser muy bien transportadas. Y luego tenemos la carga peligrosa, que ya mi compañera les explicó todo lo que son mercancías de carga peligrosa, pero por si se les olvidó, se los recuerdo. Básicamente, en resumen, son sustancias que por sus propiedades químicas representan un riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente. Se clasifican internacionalmente en las 9 clases que dio mi compañera, según la ONU, que pueden ser explosivos, gases, líquidos inflamables, corrosivos y todos los que les explicó mi compañera. También existe uno, se me había olvidado, también existe uno, que es la carga extradimensional o especial, que son cargas que de gran peso o volumen que superan capacidades estándar de los equipos comunes y requieren vehículos especiales, como se los explicaré mucho más adelante con los tipos de contenedores, como las gandolas de plataforma baja, los lowboy, y permisos, obviamente permisos especiales para el tránsito de turbinas y maquinaria pesada. Cuando les explicaba sobre el tipo que se tenía, por su tipo era el peso y volumen, hablo de que, digamos que tengo un contenedor de 30 toneladas de algodón. El algodón es un material tan pero tan liviano y a la vez tan voluminoso que no caberían 30 toneladas en un solo contenedor. Esos son de mucho volumen y poco peso. O como también podemos encontrar mercancía extra pesada, como lo es el plomo, que un solo contenedor llevarás más de lo excedido por las leyes, que las explicará mi compañera en la siguiente exposición. El máximo excedido, y no podrá quedará espacio dentro del contenedor porque es muy pesado pero ligeramente poco voluminoso. Y bueno, también tenemos por su valor comercial, que es el tal cual como todos lo piensan, que define el nivel de seguridad y el tipo de póliza que el seguro debe contraer. Si es de alto valor, las mercancías como tecnología de alta gama, licores premium, perfumes, metales preciosos, el oro, diamantes, estos requieren de un transporte con bastante custodia, rutas controladas y alta seguridad para evitar robos, básicamente. O como también tenemos el otro extremo, que está la carga de bajo valor, como lo son materias primas o productos básicos como la chatarra, la arena, algunos minerales sin procesar, donde el costo del flete tiene un precio muy alto sobre el valor de la mercancía. Bueno, ahora continuamos directamente en la siguiente lámina con lo que vendría siendo los contenedores. Ok, continuando con los contenedores, según la ISO. Creo que a cualquiera de ustedes, si les preguntara, defíneme un contenedor, creo que todos tendríamos la misma respuesta, que es una caja gigante de metal que sirve para guardar mercancía. Y realmente no estás lejos de la realidad, pero deben de tener una serie de características estrictas reguladas internacionalmente por la ISO, International Standardization Organization. Estas características obligatorias de un contenedor para poder recibir la certificación ISO y subirse a un buque debe cumplir con estas 5 características que se las señalo en la diapositiva. Son la resistencia y permanencia, que debe ser lo suficientemente resistente y duradero como para ser reutilizado de forma continua por 100
o más viajes, sin perder su integridad estructural. Por eso mismo se fabrican de acero o aluminio. También tenemos el intermodal, que es la que el contenedor debe estar diseñado específicamente para facilitar el transporte de mercancía por uno o varios modos de transporte, tanto marítimo, terrestre, ferroviario, sin necesidad de tener que vaciar el contenedor y volver a llenar para poder hacer un transbordo, porque el contenedor marítimo no me sirve para el terrestre. No. Tiene que ser intermodal los contenedores. También tenemos el estándar, ¿verdad? Sí. Que estos son los dispositivos de manipulación. Debe contar con esquineros. En los corners existen algo llamado los twist slots en sus esquinas, o como en Venezuela también le llamamos la cuña, que estos son los orificios estandarizados donde enganchan las grúas de los puertos, y se aseguran también sirven para asegurarse cuando están montados en los barcos, que se les pone una cuña, y por eso es que se dan cuenta en las imágenes que todos los contenedores están apilados perfectamente, y cuando las olas no se caen porque están unos enganchados a los otros. También para el transporte terrestre existe las taras, estos chasis y bateas que cuentan con los mismos estándares para poder enganchar los contenedores, los twist slots. Bueno, también tenemos el facilitar, ¿verdad? Sí. Que esté diseñado su interior para que uno pueda poder sacar y meter, o sea, poder llenar y vaciar la mercancía con rapidez, optimizando el espacio interior. Y también tenemos el volumen mínimo, correcto, el interior, que según la norma ISO, para ser un contenedor de carga generalmente debe tener un volumen interior de mínimo 1 metro, 1 metro cúbico. Se lo mostraré en la siguiente diapositiva en una imagen. Y los comerciales, los de 20 pies, los de 40, que son 17 metros de largo, interiormente tienen 33 metros cúbicos. Bueno, continuamos en la siguiente lámina para hablar de los tipos de contenedores. Los tipos de contenedores van según la carga, aunque sí es cierto de que ya hay una medida bastante universal que tienen todos los contenedores, que son contenedores de 40 y 20 pies. Es lo más estándar que hay, pero dependiendo de la naturaleza que anteriormente se las di, estos se pueden clasificar en los tipos que les puse aquí en la tabla, que son los dry van HC, que es high cube, que son de carga seca y general. Un momentito con la mano. Carga seca y general. Dry van es el contenedor más clásico, es el que más se utiliza, más del 80% utilizan dry van, que es completamente cerrado, hermético, sin control de temperatura, que simplemente se utiliza para cargas secas como cajas, bolsas, paletas, tambores, de todo, muchas cosas. Y el high cube es exactamente igual al dry van, sino que tiene el high cube es de 9,5 y el dry van es de 8,5 pies de altura. Eso quiere decir que son un poquito más altos, por ende son más voluminosos. Nos sirve más que todo para el ejemplo que di anterior de las cargas voluminosas pero ligeras, como lo es el algodón, porque estas tienen más volumen. Creo que, si mal no me recuerdo, había un 10% más de volumen en todo el contenedor.
Es mucho. También tenemos las que son reefer, que son refrigerados básicamente, que son cargas con necesidades térmicas o ventilación. El refrigerado cuenta con un motor, como se los voy a señalar aquí en la imagen. En la primera imagen, yo se lo señalaré ahorita con el mouse. Que cuenta con un motor propio que requiere una conexión eléctrica que debe dar tanto el barco o en el puerto o hasta las mismas gandolas, los mismos chutos, que se les conecta un aparato llamado genset. Bueno, y esto es indispensable para la anterior que les especifiqué, que era carga perecedera. La carga perecedera o delicada, tanto frutas, carnes, medicamentos, exige mantener una temperatura constante, que tiene que ser fría. Si mal no recuerdo, la temperatura era... Bueno, va dependiendo, porque la temperatura que lleva la medicina no es la temperatura que lleva la fruta o la carne. Pero sí, ya hay un estándar para la temperatura que debe llevar cada carga. Y también, según la investigación que realicé, existe otro tipo de refrigerado, pero diferente, que es el Conair, que es un refrigerado, pero por el aire aislado. Este está súper descontinuado, ya casi nadie lo utiliza, pero se los doy por si en algún momento lo llegan a visualizar y dicen, hey, ese contenedor nunca lo llega a ver. Bueno, este no tiene motor, por eso es que está descontinuado. A diferencia del reefer, sí tiene su motor eléctrico que se conecta para mantener una refrigeración ideal. A diferencia de esto, el Conair dependía de que el barco le conectara aire frío a través de unos acoples especiales que tenía. Por lo mismo no se utilizaba más, porque si el barco no tenía para poder conectar la refrigeración, pues daba pérdida. Era más fácil hacer una conexión eléctrica. Bueno, también tenemos el flat rack y el open top. En la tabla se los puse, que estas son cargas sobredimensionadas o pesadas. El open top es, como su misma frase lo dice en inglés, techo abierto. No tiene un techo rígido, en su lugar lleva simplemente una lona obviamente removible, que es como una carpa básicamente, que se usa para cargas que superan la altura estándar del contenedor, o que su peso o solo pueden ser cargadas verticalmente con una grúa, una maquinaria pesada o tubos grandes. Y la flat rack, que esta sí se las puse en las imágenes, está aquí, se la señalaré, es la de plataforma que no tiene techo, no tiene paredes, a veces tiene paredes en la parte de atrás y la parte de adelante, que son pegables también, que son para carga con extra dimensiones, que en la foto se la puse. Está como que un aparato dorado gigante, mucho más grande de lo que es el contenedor, de lo que es el vehículo, de lo que es todo. Y para poder transportarlo necesitaban algo que fuera abierto, que fuera para poder llevar esa carga especial que es extradimensional. También tenemos para las cargas líquidas o a granel, tenemos los isotank, que ahí se lo estoy poniendo, ese tanque que ven ahí con el contenedor sin paredes. Es el tanque cilíndrico de acero inoxidable metido dentro de una estructura regulada por la ISO estándar de 20 pies. Se usa para el transporte seguro de graneles líquidos, tanto químicos peligrosos como líquidos alimenticios, aceites, licores, melaza, entre otros. Y también tenemos
el granelero, por si no lo habían visto. El granelero, justo aquí tenemos uno muy cerca. Para los que conocen el balneario, hay una almacenadora de graneleros. Ahí llegan siempre muchísimos camiones graneleros a descargar. Y físicamente se parece al dry van, pero tiene como escotillas, o a veces va directamente abierto en la parte de arriba para que la descarga por la parte inferior de las puertas esté hecho para llevar graneles sueltos, como cereales, granos, caraotas, harinas también se llevan ahí, resina, muchos de los mismos que no necesitan empacar porque son granel, sin necesidad de sacar. Y ahora le paso la palabra a mi amiga Naikelis y ella les continuará con la exposición. Mi nombre es Naikelis Silva y voy a hablar sobre el sistema de identificación y marcado de contenedores marítimos. El contenedor marítimo es la unidad de carga fundamental en el comercio exterior y la logística internacional. Para garantizar un tránsito fluido, un control aduanero estricto y la seguridad de los buques en el mar, la Organización Internacional de Normalización ISO junto a Bureau International des Containers (BIC) han establecido un sistema global estandarizado y obligatorio de nomenclatura, símbolos y códigos grabados principalmente en las puertas posteriores de cada unidad. Todo este sistema se rige bajo las normativas internacionales ISO 6346, ISO 2716, norma DIN ISO 6346 y los convenios internacionales de seguridad. Número de identificación, matrícula alfanumérica, ubicado de forma destacada en la parte superior derecha de las puertas y en los laterales. Este código funciona como la cédula de identidad o DNI única e irrepetible del contenedor. Está estructurado exactamente por 11 caracteres distribuidos en 4 secciones críticas de verificación. Por ejemplo, MRBU 123456 entre cuadrado 3. Código de propietario, 3 letras. Identifica de forma a la naviera o al dueño del contenedor. Este debe estar registrado ante el BIC. Identificador de categoría, 1 letra. Define el tipo de equipo. U, contenedores de carga convencional, es más del 95%. J, equipos auxiliares desmontables. Ejemplos, generadores. Z, trailers, chasis y remolques terrestres. Número de serie, 6 números. Secuencia elegida libremente por el operador para identificar la unidad. Dígito de autocontrol, 1 número. El último de carácter dentro de un recuadro se calcula con un algoritmo matemático para validar que toda la matrícula haya sido escrito y transmitido sin errores. Sistema de códigos ISO, dimensiones y propiedades. Los nombres comerciales de las unidades cambian a lo largo del globo. Dry van, Standard, General Purpose, Dry Container. Para evitar cualquier conflicto interpretativo, la norma ISO 6346 prescribe un código de 4 dígitos. Ejemplo, 4462 o 4561, que describe con exactitud milimétricamente la estructura del equipo. Código de dimensiones. Primero, 2 caracteres. Dígito, longitud. Señala lo largo total del contenedor. El número 2 corresponde a las unidades de 20 pies y el número 4 las de 40 pies. 2 dígitos. Altura y anchura. Describe la altura y el ancho del 0 al 5. E indica si el diseño dispone un túnel o rebaje estructural inferior para el remolque, conocido como cuello de gancho. Código y tipo de característica. Últimos 2 dígitos, caracteres. Tercer dígito, tipo de contenedor. Define el propósito operativo de la unidad. Por ejemplo, las letras G o C representan carga general. Propósito general. Cuarto dígito, especificación. Señala particularidades constructivas específicas sobre las aberturas de ventilación, puertas laterales o resistencias de la carga.
Marcas operativas de peso y capacidad. Grabadas de forma obligatoria por parte del fabricante en la puerta derecha, estas marcas indican la capacidad de la carga máxima de la estructura expresada estrictamente tanto en kilogramos como en libras. Son esenciales para el cálculo de la masa bruta verificada, BGM, requeridas antes del embarque. Mass Gross, masa bruta máxima, es el peso límite total permitido sumando la estructura vacía del contenedor más la carga de su interior. Tara, el peso fijo del contenedor vacío, establecido por el fabricante en su producción. Net o payload, peso neto, la capacidad real y legal de la mercancía que se puede cargar, se calcula restando la tara de la masa bruta máxima. Cube, capacidad cúbica, el volumen del espacio vacío interno útil del contenedor, expresado al mismo tiempo en metros cúbicos y pies cúbicos. Certificaciones internacionales de seguridad y aduanas, ubicadas físicamente en la puerta posterior izquierda, generalmente en placas metálicas remachadas de alta durabilidad resistente a la corrosión y fuego. Placa CSC, seguridad, certifica que el contenedor es seguro estructuralmente según el convenio de 1972. Contiene datos de fabricación, límite de apilamiento vertical y fecha de inspección periódica bajo programa. ASECPEX, placa CC aduanas. Avala que la unidad cumple con las normativas de seguridad y hermeticidad de las Naciones Unidas. Esto garantiza que contenedores aptos de transportar mercancías internacionales bajo precinto aduanero, evitando manipulaciones ilícitas. Sociedades de clasificación. Son sellos de agencias auditoras independientes como BV, LR o ABS, que validan que los materiales y la fabricación cumplen con los estándares de calidad global. Rótulo de advertencia y señales adicionales. Estos garantizan la seguridad del personal en los puertos y los transportistas terrestres durante las maniobras de izaje o arrastre. Triángulo amarillo con borde negro. Alerta visual de que el contenedor es especialmente pesado. Advertencia de altura, recuadro amarillo y negro para unidades G-Cube de 9.5 pies que detalla la altura para evitar choque en túneles y puentes. Riesgo eléctrico. Triángulo con rayo negro. Obligatorio para contenedores refrigerados por sus altos voltajes. Precinto de seguridad. Sello mecánico en las manijas para garantizar que la carga llegue intacta y sin aperturas ilegales. Emblema comercial, logotipos grandes de la naviera en laterales y puertas para identificar rápido a distancia. Código de país ISO, aclaratoria técnica aduanera. Frecuentemente se observa un código opcional de 2 letras mayúsculas, por ejemplo MX, México, US, Estados Unidos, BE, Venezuela, correspondiente a la norma ISO 3166, código alfa 2. Es crucial precisar en el ámbito comercial que este código señala exclusivamente el país de registro de la unidad ante las administraciones aduaneras locales para el régimen de emisión temporal del equipo intermodal. Por lo tanto, se desvincula internamente de la nacionalidad del dueño de la carga o de los dominios de red de Internet IANAN. Hola, yo de nuevo. Ocurrió un pequeño inconveniente porque uno de los estudiantes que teníamos aquí simplemente no quiso hacer la exposición o retiró o no sé qué pasó. Pero yo no les podía dejar sin este último tema, así que yo mismo me voy a encargar de realizar lo que falta de la exposición. Como me agarró bastante imprevisto, quiero formar una nueva dinámica para este lado de la exposición. Quiero realizar algo más interactivo, que va a ser, voy a leer el tema y voy a interpretar el tema a la manera de la que yo les puedo explicar, ya que tengo un contenido amplio a lo carga, porque ya realicé una exposición previa en la que hablé de muchos temas. Ahora, vamos a empezar. A este personaje, al señor Bonilla, le tocó los documentos que necesita cualquier tipo de carga.
tanto documentos comerciales, documentos de contenido, documentos de la carga y hasta certificados que necesita para poder transportarse. Estos documentos yo se los investigué y se los envié, así que yo mismo los tengo. Voy a leerlos y voy a interpretarlos de la manera en la que todos puedan entender. Ok, disculpa. Aquí dice documentos comerciales. Para cualquier mercancía pueda cruzar fronteras legalmente, necesita un conjunto de documentos esenciales que funcionan como su pasaporte y su contrato de viaje. Sin estos papeles, la carga puede quedar retenida en la aduana, lo que genera retrasos y altos costos financieros. Como yo interpreto este párrafo, de la manera tan sencilla como que la carga funciona casi como si fuera una persona normal que va a realizar un viaje de un país a otro. Va a salir de la frontera, va a pasar de vía terrestre, que necesita un pasaporte, que es lo que va a definir quién es esa carga. Y en esta ocasión la carga necesita un contrato de viaje. Digamos que vas a ser una persona que va a irse para los Estados Unidos y no tiene visa, sino le ofrecen la visa de trabajo, que solo te permite un tiempo en los Estados Unidos trabajando y después te tienes que devolver a tu país. Esto mismo pasa con la carga. Tiene un contrato específico que dice que va a ingresar al país. Si no tiene un tiempo de caducidad, sino nada más un ingreso y para la venta y consumo del país. Especifica que la carga puede ser, el castigo por no tener los documentos puede ser retenida en aduana, lo que va a generar obviamente retrasos y costos financieros. Una vez tú estés retenido, digamos en un caso hipotético de eres una persona y no tienes los documentos necesarios para salir del país y llegaste a otro país, te va a agarrar migración y te van a detener, te van a hacer una serie de preguntas y obviamente te van a devolver. En estos casos no te van a devolver, sino vas a pagar una multa para poder trasladarse dentro del país destino. Bueno, seguimos. Dice: a grandes rasgos, la documentación internacional se encarga de respaldar tres pilares fundamentales: la legalidad de la transacción comercial, la responsabilidad del traslado físico y el cumplimiento de los impuestos y normas sanitarias en el país destino. Aquí especifica que hay tres pilares fundamentales que tiene que tener a juro toda carga para poder ingresar a un país, que es simplemente que esté legal, que esté específico, que esté legal en el documento comercial, la responsabilidad del Incoterm, a quien se le ofrece a quien recae la responsabilidad de esa mercancía, y los impuestos que tiene que pagar para poder ingresar y nacionalizarse dentro del país, tanto como las normas sanitarias, porque no puedes traer productos en mal estado, en descomposición, hacia tu país, hacia el país que estás llegando, hacia el país destino. Bueno, en las diapositivas sale documentos comerciales de contenido, salen dos, sale la factura comercial y el packing list. Estos papeles son la carta de presentación de la mercancía ante las autoridades aduaneras y operarios del puerto. Básicamente explican qué es la carga, cuánto vale y cómo está organizada. Tan sencillo como sus mismas palabras lo dice. Esto es la carta de presentación que tú se lo vas a enseñar a las autoridades de aduana, y en esos documentos, los documentos principales, los comerciales y de contenido, es donde va a decir está llevando ropa, calzado, vale un precio de 0.70 por unidad y está organizada en tallas de tal y tal. Va a estar todo específicamente de lo que hay dentro de esa carga, dentro de esos contenedores, que es lo que lleva la carga. Los documentos lo son todo, es donde está toda la información siempre. Aquí me especifica sobre la factura pro forma.
es un documento provisional, este me lo recuerdo perfectamente, que es simplemente el documento que se emite antes de realizar la factura comercial. ¿Qué es lo que explica el documento proforma? Digo, la factura proforma es tan sencillo como es la negociación que se hace entre vendedor y comprador para decidir te voy a vender este producto a tal precio, con este Incoterm, con esto, y te va a llegar en tal día y tienes que pagar esto de flete y todo esto. Si el comprador acepta, ya se hace la factura comercial directa. Mientras tanto, se utiliza como si fuera un borrador, tal cual como si fuera un borrador. Todos lo entendemos así. Entonces la factura proforma no es un documento totalmente válido, sino es simplemente el documento previo a la factura comercial. Y obviamente de la factura proforma, los datos que están en la factura proforma son los que deberían de ir en la factura comercial, ya cuando se llegue el acuerdo decidido completamente. Bueno, aquí dice sirve principalmente para dos cosas la factura proforma: para que el comprador apruebe las condiciones finales de la operación, correcto, y los trámites legales. El comprador las suele necesitar para solicitar licencias de importación ante su gobierno, o para pedir financiamiento o abrir créditos en el banco de que la carga se mueva. Ok, eso desconocía, pero también sirve para pedir créditos ante tu país. Si directamente, mire, quiero transportar esto, esta es la factura proforma, necesito un crédito para poder comprarle esto al vendedor y poder traerlo en el país para poder distribuirlo. Es beneficio tanto para mí como para ustedes, porque yo voy a distribuir un producto que a ustedes probablemente les haga falta, y yo por obvias razones voy a generar ingresos para mí. Lo entiendo perfectamente, espero que ustedes también lo estén entendiendo. Luego tenemos la factura comercial directamente. La factura comercial, el Commercial Invoice, es el documento contable oficial que emite el vendedor. Contiene el precio real de la venta, los datos fiscales de ambas partes, el Incoterm acordado, que define hasta dónde responde el vendedor por los costos y riesgos. Correcto, un Incoterm normal, como ya lo hemos estado aprendiendo anteriormente con las clases del profesor. La aduana lo usa principalmente como base legal para calcular los aranceles e impuestos de importación. La aduana lo utiliza, el documento de factura comercial, para calcular los impuestos que va a cobrar, la tasa ad valorem, los aranceles para esa importación que está llegando al país. Y luego tenemos el Packing List, lista de empaque. Es un desglose detallado, ya me acuerdo de este perfectamente. Es simplemente todo lo que está dentro del contenedor. Si viene, es toda la logística, las cajas, la mercancía consolidada, es todo el contenido que lleva dentro del contenedor, el peso, la cantidad, todo lo que lleva. Continuando, tenemos, imagínalo así, la factura es el recibo de pago para el fisco, y la lista de empaque es el mapa de cajas. Me parece perfecto el nombre de mapa de cajas para los operadores de almacén, porque me habla sobre si, por ejemplo, tengo un contenedor con 11 paletas, en cada paleta hay 15 cajas. Esas 15 cajas traen en una repuestos para vehículos, como es una carga consolidada. También tenemos digamos que, no sé, repuestos para motos, y a la vez tenemos vestidos, calzados, zapatos, jeans, tenemos ropa. Ok. Ok, ahora pasamos a lo que vendría siendo los documentos de transporte y propiedad. Aquí me dice, estos son los papeles. Estos papeles son emitidos por la empresa transportista, que puede ser naviera, aerolínea o empresa de camiones. Lo entiendo perfectamente. Con tal y cumplan el requisito de que van a hacer un envío internacional, deben de cumplir con los documentos exigidos. Cumplen 3 funciones vitales, que son el recibo de la mercancía,
el recibo de la mercancía. El contrato de flete, y en el transporte marítimo el título de propiedad de la carga. Ok, aquí lo que me están especificando es que toda mercancía, todo transporte debe de tener a juro lo que fue la mercancía sellada de que ya la mercancía fue entregada y recibida por tal persona. Perfecto. El contrato de flete es tan sencillo como el pago que se le realiza al transporte donde se debe realizar, si es aerolínea, si es naviera, si es transporte terrestre. Se contrató para que moviera esta mercancía desde el destino tal, desde el origen tal hasta el destino tal, por el precio tanto. Eso es lo que especifica el contrato de flete. Y el transporte marítimo, el título de propiedad de carga, me habla sobre... Ok, busquemos el título de propiedad de carga, a ver qué es lo que se especifica. Título de propiedad de carga. Aquí dice, el título de propiedad de carga, el Bill of Lading, el BL como lo conocemos en Venezuela, se refiere a documentos legales que representan la propiedad del derecho, el propiedad o el derecho de la disposición sobre la carga. En el contexto de la logística o del comercio internacional, el BL es el documento clave que actúa como contrato de transporte y un título de propiedad negociable. Este documento confirma la recepción de las mercancías y permite al consignatario demostrar su derecho de reclamar la carga en el destino. Ya entendí. Ya, perfecto. Ok, el título de propiedad de carga no es más que, como su nombre lo dice, la propiedad de la persona que va a recibir la mercancía en el lugar de destino. Yo la estoy enviando y tal persona tiene que tener el título de propiedad, porque imagínate que eres un desconocido y dices, no, ese contenedor que está ahí es mío, dámelo, me lo llevo. Ajá, y ¿dónde me señala de que ese contenedor verdaderamente es tuyo? ¿Tienes el título? No lo tienes, entonces ¿cómo yo te lo puedo entregar? Lógicamente. Bueno, hablemos ahora sobre los tres puntos que tenemos en esta diapositiva. Está el BL, el AAB y la carta de porte. Dice el BL, el rey de los documentos marítimos, el título de propiedad negociable. Y se considera el rey porque simplemente el que mayor comercio hay en el mundo. Más del 80% del comercio se traslada a nivel marítimo. Luego tenemos el Airway Bill, que es simplemente la carta de porte aéreo, que es el contrato del transporte aéreo. No es negociable, ojo a la diferencia del BL. El BL es negociable, el Airway Bill no es negociable y es entrega directa al consignatario. Perfecto. Y el carta de deporte, que contrato de deporte para internacional por carretera. Tan sencillo como simplemente es el contrato del transporte terrestre. Bueno, aquí tenemos que el BL es el documento rey del comercio internacional. Su mayor peculiaridad es que es un título de valor negociable. Y esto significa que quien posee el BL original es el dueño legal de la carga y puede reclamarlo en el puerto de destino, como anteriormente les había dicho sobre la titularidad de la propiedad, que es el BL. Hay un punto bastante icónico acá, que el BL es negociable. O sea, yo mismo puedo vender esa mercancía estando en destino en trayecto hacia mi país, hacia mi destino. Si yo soy el título de propiedad, puedo decir, mire, en tantos meses va a llegar esta mercancía acá, van a llegar tanta cantidad, y me puedo vender mi título de propiedad. Me parece bastante dinámico. Ok, luego tenemos la carta de porte aéreo, el Airway Bill. Se usa para el transporte en aviones, netamente, porque son los comerciales. A diferencia del BL, es que no es negociable. La mercancía se entrega directamente a la persona o empresa que aparece escrita en el documento. Sí, perfecto.
aquel lo puedo vender en tan sencillo como que la mercancía esté en trayecto. Cuando viene mi mercancía, la carga en transporte aéreo, no lo puedo vender. Es directamente, llega el consignatario y ya el consignatario podrá hacer lo que quiera con esa carga, pero antes no se puede vender. Y la carta de porte terrestre es registrada como el traslado de las gandolas o camiones por carreteras internacionales, y al igual que el aéreo, sirve como contrato, pero no es negociable. Sí, me parece lógico, porque el traslado en gandolas o camiones es tan sencillo como que te está contratando el cliente para que lleves a cierto destino. No puedes ir por la vía y decir, no, tal persona me lo conseguí, me ofreció tanto por esto, por esta mercancía, por esta carga, y yo se la vendí. No es lógico, porque ya tú tienes un contrato netamente con el cliente. Piensa en todos los trámites ilegales que estarías realizando en ese punto. Y bueno, por último tenemos los certificados aduaneros especiales. Estos son documentos que no los emite ni el vendedor ni la naviera. Tiene lógica, porque todos los certificados y todas las permisologías no la puede emitir simplemente el vendedor, el comprador o la naviera. Deberían de emitirlos, como aquí lo dice, entidades oficiales del mismo país. Algún ministerio de salud, algún laboratorio. Y bueno, como tal, aquí dice que son el pase en la aduana para ciertos productos. Ya sé por qué lo dice, porque los fitosanitarios son productos que normalmente tienen que estar en un estado impecable. Y si no lo están, necesitan la permisología que especifique que este producto está llegando a este país en perfectas condiciones, sin microbios, sin alguna descomposición ni nada por el estilo. Por eso mismo es que sirve para algunos productos como pase de aduana. Aquí me especifica que los más importantes son el certificado de origen. ¿Por qué? Es un documento oficial que demuestra en qué país se fabricó el producto. Ok, es tan sencillo como un documento. Es vital porque existen tratados comerciales entre ambos países. Permite pagar menos a los aranceles. Todos entendemos cuáles son los tratados comerciales. El de mayor es la Unión Europea. Digamos que yo pertenezco a la Unión Europea y estoy en España y quiero transportar a través de mi buque jamón ibérico para Portugal. Normalmente se me va a cobrar un impuesto básico por todos los jamones ibéricos que entren a Portugal, pero él es parte de la Unión Europea. Tenemos un tratado en el que me especifica que la mercancía de la misma Unión Europea me puede disminuir las tasas, los aranceles, para yo importar y exportar productos desde mi país para Portugal con una menor tasa. Lo entiendo perfectamente, ya entiendo por qué el certificado de origen es importante también. Simplemente, más que todo, también porque me da originalidad desde donde me están trayendo el producto. Así como a su vez también me sirve para disminuir costos en los aranceles. Luego tenemos la declaración única de aduana. Es 100% obligatoria para cualquier operación de comercio internacional. Ok. A diferencia del certificado de origen, que es opcional. Ok, no lo sabía. Es opcional y solo si buscas el beneficiario del arancelario. Para mi gusto, debería ser el certificado de origen obligatorio también, para disminuir la cantidad de veces que se... ¿cómo es que se dicen? Que se fabrican productos AAA. De imitación es la palabra. Para mí debería de ser por esa razón. La DUA es el documento legal oficial con el que solicita formalmente el despacho de la mercancía ante el Estado. Ya, la declaración de la aduana es el certificado original que se lo muestras al Estado para poder despachar tu mercancía en el puerto, en la aduana del país destino. Es la herramienta que utiliza la autoridad aduanera para fiscalizar que entra o sale del territorio.
verificar que cumpla con las leyes, registrar las estadísticas del comercio exterior, y sin la presentación de la declaración única de aduana, la carga no puede nacionalizarse. Muy importante, en Venezuela no puede trasladarse ninguna mercancía si no se nacionaliza previamente, a menos que sea tránsito, y no, el tránsito también se nacionaliza, a menos de que sea, ¿cómo es que se llama la mercancía que simplemente pasa por el país pero sin tocar tierra, sin tocar el puerto? Wow, ya míralo. Bueno, continuando aquí, sin la presentación de la DUA, la carga no puede nacionalizarse y no puede salir del puerto. Claramente, para el caso de Venezuela lo entiendo, no sé para el exterior, pero si aquí lo están diciendo es por algo. Así que entendemos que sin la declaración única de aduana no puedes no puedes trasladar la mercancía que tú exportaste en el país de destino, o si eres importador, no puedes mover la mercancía que está en la aduana principal del país, de tu país origen, porque necesitas, juro, la declaración única de aduana, la que especifica ante las leyes, ante la autoridad de la mercancía que está llegando. Ok. Este documento es tan técnico y delicado que por lo general no lo llena el comprador ni el vendedor, sino un agente de aduanas autorizado, quien actúa como intermediario ante la ley. Ok, entendido. Certificados sanitarios y fitosanitarios obligatorios para alimentos, sí, como ya anteriormente lo dije en mi exposición de los criterios que se necesitaban para clasificar las cargas, que todos las cargas perecederas necesitan, juro, certificados para poder ser trasladados. Plantas o animales, ok, animales también entran en esta categoría desconocida en los perecederos. Demuestra que la carga está libre de plagas y es apta para el consumo. Sí, entiendan que no cualquier mercancía puede entrar al país estando contaminada, porque directamente vas a dañar, puedes traer un virus letal a un país y no hacerte responsable. Aquí en este certificado te estás haciendo tanto responsable de lo que suceda por esa carga, si está en descomposición, y a su vez estás diciendo que no está llegando en mal estado la carga. Luego tenemos hoja de seguridad, ficha MSDS. Tenemos, si transportas mercancías peligrosas, químicos, baterías, entre otras, este documento detalla cómo manipularía en caso de emergencia. Ok, simplemente la hoja de seguridad lo único que dice es la forma en la que tú vas a manipular la mercancía, si de acaso entra en la exposición que realizó mi segunda compañera Ani sobre las mercancías peligrosas. En estas entran explosivos, baterías, químicos, entre otras. Luego tenemos que existen certificados muy específicos según el tipo de carga. Existe certificado NINF 15, también llamado de fumigación, que es específico para el embalaje. Se exige para cualquier carga de viaje sobre paletas o soportes de madera no procesada, certificando que la madera recibió el tratamiento térmico contra insectos. Ok. También tenemos el certificado de inspección de calidad, emitido por empresas certificadoras internacionales independientes como SGS o el Bureau Veritas. Busquemos aquí. Inspección de calidad. Comercio internacional. Aquí me dice que son empresas líderes mundiales, el SGS o el Bureau Veritas, empresas líderes mundiales de inspección, verificación
pruebas y certificación de productos, que es tan sencillo como ellos se encargan de garantizar productos y componentes y procesos que cumplan con normas de calidad, seguridad y regulación internacionales. ¿Entendido? Más que todo son para estos certificados, es para verificar que la calidad del producto que se están exportando esté netamente como lo dicen en el documento. Aquí dice que lo utilizan para comercio de minerales, petróleos, granos a granel, para certificar la pureza exacta de la carga antes de que se pague el flete. Claro, porque entiendo de que mucha gente exigirá el certificado de calidad para no ser estafados, de que te estoy vendiendo esto, te va a llegar esto, y cuando llega ya al destino, te des cuenta que digamos que importaste oro y te llegó plata bañada en oro. Te estafaron y la única inspección de calidad con el que puedes quejarte es con este certificado. Bueno, luego tenemos la mercancía peligrosa, que eso ya la hablamos, la hoja de seguridad, que es el MSDS, y certificados religiosos. Ojo, el certificado religioso me parece importante para países musulmanes, budistas y entre otros que tienen una religión muy rígida. Exigidos por la zona por ciertos países para productos alimentarios. Asegurando que la producción respetó las leyes dietéticas islámicas o judías. Mira, justamente los que yo hablaba de islámicas o judías. Bueno, con esto concluyo con la exposición de mi amigo Bonilla. Espero que les haya gustado.